Gracias, presidente, muy amable. El Congreso debe tener claridad, este Senado, sobre qué es lo que se va a votar. Definitivamente, el embuste de que esta es una circunscripción para las víctimas no resiste ningún análisis. Los hechos están demostrando absolutamente otra cosa. Esto no es para las víctimas, esto es para las FARC. Quienes determinaron las zonas de estas circunscripciones especiales fueron las FARC y el gobierno les aceptó esa exigencia. No es casual que estas circunscripciones coincidan absolutamente con las zonas veredales. Eso no es casual. O sea, en todas las zonas de circunscripción especial hay zonas veredales, ahí están las FARC, y ahí está adicionalmente el 90% de los cultivos de coca, el 90%. En 15 de las 16 circunscripciones especiales hay coca, y en 124 de los 167 municipios de las circunscripciones hay coca, el 90% de los cultivos. Entonces, esto obedece claramente a una estrategia de la FARC de control territorial y de asentamiento territorial en las zonas veredales, que a su vez coinciden con las circunscripciones especiales de paz para el control político, que a su vez coinciden con las zonas cocaleras para tener una retaguardia económica y legal con los grupos disidentes y con los milicianos que no se han desmovilizado. O sea, esto es claramente la ejecución, la puesta en práctica de una estrategia de la FARC de control territorial, de asentamiento territorial, de dominio político y de retaguardia económica. Uno se pregunta, si realmente estas circunscripciones fueran para las víctimas, ¿por qué no hacer una circunscripción nacional de víctimas? Nacional, donde todas las víctimas, no solamente las de esta zona, pudieran participar y elegir a sus voceros. En estas zonas solamente hay 4 millones de habitantes, no todas víctimas. Y el conteo de víctimas, según el gobierno, es de 8 millones de víctimas. Si se quiere que las víctimas tengan voceros en el Congreso, que se cree una circunscripción nacional de víctimas donde todas las víctimas puedan votar por sus representantes a nivel nacional. Aquí hay por lo menos 4 millones de víctimas que están excluidas, que no van a poder elegir a sus voceros en estas circunscripciones especiales, que repito, no son representativas de las víctimas. La mitad de las víctimas está excluida de la posibilidad de participar. Muchísimas gracias. Un minuto más. Y en segundo término, si fuera el cuento de que es para incorporar políticamente a regiones olvidadas, hombre, ¿por qué no incluyeron zonas que no sean zonas cocaleras? ¿Es que acaso en el país no hay zonas olvidadas de la mano de Dios y del Estado que no son cocaleras? ¿O es que acaso en el país no hay zonas olvidadas también donde no hay presencia de FARC? ¿Por qué los territorios supuestamente todos los territorios olvidados son en donde está la FARC y donde está la coca? Evidentemente que esto es una estrategia de control territorial y político y económico por la vía ilegal y mafiosa de los cultivos ilícitos por parte del grupo terrorista de la FARC. Gracias, presidente. Claro, los 6 magistrados que votaron positivamente deben declararse impedidos porque están comprometiendo la transparencia del control de constitucionalidad del acto legislativo de las 16 curules. Es un claro abuso de poder y se viola además el principio de imparcialidad del juez, y en especial en la causal del magistrado Antonio José Lizarazo, que fue asesor del comisionado de paz en La Habana, participó y ahora es juez y parte. Pero eso no es lo más grave de todo, que yo quiero anunciarle y ustedes me dicen en qué momento puedo yo intervenir para contarle al país la trampa del proceso que se vivió en el Congreso con el procedimiento de trámite de las 16 curules. Senadora, ¿y a cuál maniobra hace referencia usted y que podría viciar las curules de paz? Es que ya están viciadas, de hecho. Pero permítame contestarle al senador Roy Barreras, porque él cada minuto lo aprovecha
para seguir engañando y confundiendo al país. Primero, cuando habla que el uribismo negó la existencia del conflicto y que esa es la negación de las víctimas, esa es una premisa falsa. Aquí lo que se trataba era de no darle el reconocimiento que le dieron ustedes a criminales de guerra y de lesa humanidad, violadores y asesinos de niños, como si fueran parte, igual que el Estado, a 7.000 bandidos que hoy gozan, 10 de ellos, de curules, sin que nadie haya votado por ellos y violando, eso sí, senador Barreras, la decisión del pueblo que es sagrada, que es la voluntad popular. Entonces, él derrocha todo su discurso y hace un montón de diatribas y en medio de su lenguaje va señalando y va dejando en el camino un montón de imprecisiones. No, así no es. Pero yo creo que el debate aquí no es si las curules o no, las víctimas o no, porque la misma trampa hicieron con la ley de víctimas y restitución de tierras, porque a ustedes no les gustó que nosotros propusiéramos en comisión primera, que yo estaba en Cámara, que se dieran las mismas curules automáticas a las víctimas. No, a ustedes les gusta ese el control territorial para que tengamos seguramente al hermano de Timochenko o a Piedad Córdoba lanzándose y obviamente van a tener todos los votos porque no se puede votar en las cabeceras municipales sino en corregimientos y veredas de 167 municipios en 16 circunscripciones que están llenas de coca gracias a ustedes y a el que hoy funge de candidato presidencial, que es el señor Alejandro Gaviria, que sacó del sombrero del mago un estudio no probado donde decía que el glifosato daba cáncer. Ustedes todos son parte del mismo complot. Entonces, déjenme seguir, porque yo no puedo dejar de contestarle a todos los señalamientos del senador Roy, que ustedes deberían abrir al público a ver si le creen, así como dicen, le creen a Pastrana, ¿le creen a Roy? Pues yo no le creo. Yo quiero contarle al país que aquí se hizo una trampa con el trámite de las 16 curules y usted participe, senador Roy, de esa trampa. Y la escondieron, pero los descubrimos. Y yo quiero contarles cuál fue la trampa. Cuando se presenta el proyecto de ley de las 16 curules, para que el público entienda el procedimiento, entran a comisiones primeras de Senado y de Cámara el proyecto. De cada comisión sale un texto. De cada comisión, el texto de Cámara pasa a la plenaria de Cámara y el texto de Senado pasa a la plenaria de Senado. Pongámosle que el de Senado sea el texto A y el de Cámara el texto B. ¿Qué dice la norma? Que es bastante riguroso. Además, el artículo 161 de la Constitución tiene que hacerse una comisión de conciliadores conformada por el mismo número de representantes y de senadores para procurar conciliar los textos que eran sustancialmente diferentes. Y yo los invito a ustedes a buscar la Gaceta o si quieren se las mando. Aquí no se concilió nada. Aquí se devuelven los textos con un título falso que decía en su título informe de conciliación. Se devuelve para ser votado en la plenaria de Senado y en la plenaria de Cámara, pero se devuelven textos diferentes. Y anoten esta fecha. En plenaria de Senado, el 15 de noviembre se vota el texto A, que salió de conciliación sin conciliarse. Hay un vicio claro de trámite. Y en plenaria de Cámara, 29 de noviembre, anoten la fecha, se vota el texto de Cámara. Y se dan cuenta que son diferentes. ¿Sabe qué hacen? Algo realmente excepcional en la tradición de los trámites del Congreso regulados por Ley Quinta. Vuelven y citan a plenaria de Senado el 30 de noviembre, un día después de haberse votado el texto de Cámara, o sea, el texto B, y ponen en conocimiento de la plenaria del Senado el texto votado por Cámara y vuelven y votan el día anterior. ¿Eso cómo se llama, señores? Entonces yo aquí no estoy discutiendo si el voto, si el no voto, si faltó uno, que fue la tutela que motivó el senador Roy Barreras. Aquí hay un vicio de trámite y esto viola el principio de consecutividad. Y eso no se lo contaron al país.
Ustedes engañaron al país con esta tramitología fraudulenta. Eso fue lo que salió. Ahora, los magistrados de la Corte Constitucional, viendo esto que sucedió, tienen la obligación de declarar la inexequibilidad de este acto legislativo de las 16 curules, pues no se respetaron las reglas. Esto es una clara imposición. Esto es pasar por encima de la Constitución. Esto no se puede permitir. Yo invito a los abogados constitucionalistas del país a que intervengan porque es su deber ético. Pues de lo que aquí pasó, Julio, y que le haga su trazabilidad y el estudio. Sí, pues vamos a preguntarle al senador Roy precisamente de esto. ¿Hubo trampa? ¿No hubo trampa, como está diciendo la senadora Cabal? ¿Estos textos se conciliaron o no? ¿Estos textos eran iguales o distintos, como le está diciendo la senadora Cabal? Bueno, yo creo que se han aburrido un poco los oyentes oyendo esa explicación farragosa. Yo me remito ya no a que estudien vagos, sino a que lean. Las gacetas. Por supuesto que hubo conciliación, pero además hay un detalle. La conciliación que se hizo se obligó por cuenta de los partidos hoy duquistas y siempre uribistas, el Partido Conservador y el Centro Democrático, que exigieron, entre otros cambios, que se excluyeran las cabeceras municipales. Esa fue una exigencia del Partido Conservador, acompañada en su momento por el Centro Democrático. Pero son minucias. Lo que hay en el fondo, en verdad, a mí me alegra mucho la candidatura presidencial de la senadora Cabal o del coronel Pluvio Hernán Mejía, porque le permite a los colombianos mostrar con franqueza y con sinceridad, ellos no tienen pelos en la lengua, el modelo de Estado que le ofrecen a los colombianos y lo que hay detrás en su discurso. Hace unos días volvió a publicar un texto... Si hubo irregularidades o no, deje de decir mentiras al aire, senador. No hay ninguna irregularidad, senador. Conteste si hubo en la historia de Colombia dos votaciones de plenaria consecutivas sobre textos distintos. Contéstele al público. Todos los elementos de ignorancia que usted expuso, no la interrumpa. Conteste si yo soy ignorante, contando que no es obligatorio conciliar. Senadora Cabal, tómese una agüita aromática del... Pero, senador Roy, ¿hubo o no hubo esa doble votación? Es lo que pues queremos que nos aclare en este momento. Por supuesto que hubo un trámite absolutamente reglamentario, pero eso es un asunto que decide el juez constitucional, no lo decide Roy Barreras. Está negando algo que es obvio. Roy, diga si hubo o no un trámite irregular. Lo que ha habido aquí es una trampa al pueblo colombiano durante décadas, siempre que hay una guerra falsa. Me encanta la respuesta, ya respondió, senador. Abramos el micrófono al público a ver si le creen a Roy. Senadora Cabal, para que los terratenientes, eso sí, despojadores... Ay, no, por favor, senador. Entonces hablemos de las bolsas, mejor. Estamos hablando de las curules porque allá en Tierra Alta, Córdoba, por ejemplo, donde hay pequeños desplazados, tendrán derecho esas víctimas a levantar su voz y a exigir la restitución de tierras y la reparación de su territorio. Ya. Estamos hablando de 9 millones de víctimas que tendrán derecho a levantar su voz después de 50 años de conflicto para decir que el Estado abandonó. Y esas curules de las víctimas fueron tramitadas, por supuesto, con todo rigor, pero también han sido atacadas con todo rigor. Antes de que me interrumpiera la senadora Cabal... Él no está contestando, si quiere yo he hecho un discurso también. A los oyentes, decía yo que hay un texto de la Cortina que tiene dos puntos fundamentales que ha dicho la senadora Cabal que están en el fondo de su discurso. La primera es que cuando las sociedades se sienten abandonadas, sin Estado de Derecho, claman autoridades desesperadamente, alguien las proteja, seguridad. Y ese es el germen de los regímenes autoritarios en el mundo. Hoy, el 48% de los países del planeta están gobernados por autocracias. Y el segundo elemento es que para mantener ese miedo, que crea el enemigo interno o externo. Y el ejercicio conspirador, de que estamos conspirando, yo no sé con quién, estamos conspirando contra el uribismo. Los vamos a derrotar en el 2022. A usted y al coronel Hernán Mejía y a todos los candidatos de la extrema derecha, incluyendo los disfrazados de centro derecha. Es el que se tiene que tomar el tecito, pero me imagino que le gustará algo bien exótico. Cálmese, senador Roy. Coca, se lo recomiendo porque le quita dolores de cabeza. El trámite fue viciado, senador Roy. Sí, o hágase acupuntura, que esa es su especialidad.
Que lo defina la Corte Constitucional. Si hay o no vicio en el trámite, porque esto fue una trampa donde usted participó y esa es la denuncia y esa va a ser mi solicitud de participación en la audiencia que se va a hacer en la Corte Constitucional. Una audiencia de Corte Constitucional, Julio, María Camila y oyentes, que existe gracias a que con todo cuidado y rigor, cuando aprobamos las 16 curules y todas las normas que permitieron el camino de la paz, que ellos han querido hacer trizas, exigimos que hubiese un trámite de control constitucional automático, que no existía. Ustedes saben que los actos legislativos rigen inmediatamente. Nosotros, por respeto a la Constitución y por respeto a los ciudadanos, dijimos que todas las normas de paz, incluyendo estas, deberían tener y van a tener un control de constitucional automático, para que inclusive los enemigos de la paz y de las víctimas pues puedan ir a esas audiencias y decir que no quieren las voces de las víctimas, que ellos no quieren sino las voces de los victimarios y las fotos con los pilotos de... Se le olvida al senador Barrera que nosotros hicimos una demanda contra el acto legislativo número 1. Se le olvida, senador, usted tiene memoria selectiva, pero no importa, siga con su diatriba, que seguro va a seguir engañando gente. Por fortuna, ya el pueblo colombiano abrió los ojos y no queremos politiqueros que cambian de partido, como mudar de piel, como las serpientes. Queremos gente que respete la dignidad de las personas, no más falsa paz, que terminó siendo el mayor negocio de lavado de activos en la historia de Colombia. No más falsa ahí paz, mejor verdadera guerra. Sí. Viniendo a La Habana. Senadora, paz, mejor sencillamente yo ratifico mi denuncia con la trampa que se hizo en el trámite de las 16 curules que van a hacer para las FARC en centros de control territorial. ¿A quién le están pagando para esto? Senadora. Más bien contéstenos, senador Roy, ¿a quién le pagan? Senadora. Para lograr que esto termine completamente desequilibrado en el Congreso de la República. Sí, senadora, y eso pues se tendrá que definir justamente en esa audiencia en la que usted pues está pidiendo intervenir para exponer esto, pero quisiera preguntarle sobre algo que usted dijo, y es que usted expuso que acá todo estaba viciado desde que se hizo un reconocimiento político a los miembros de las FARC. Sin embargo, pues eso ya está firmado en un proceso de paz, senadora, que no se puede echar para atrás. Es decir, ustedes han dicho que no están de acuerdo con el proceso de paz y sí han prometido hacer trizas el acuerdo. ¿Esto tiene que ver con ese desacuerdo que ustedes tienen con todo el proceso de paz y que usted ha manifestado durante esta entrevista? No, en absoluto. El problema es que aquí los politiqueros, seguramente aliados con carteles, terminaron negociando el futuro de Colombia. Una cosa es lo legal y otra cosa es lo legítimo. Legal era el apartheid en Sudáfrica, legal era la esclavitud, legal era el holocausto. Aquí nos legalizaron un acuerdo de paz que no nació producto de la voluntad popular. Puede gozar de una legalidad aparente porque lo tramitaron por un Congreso cooptado por Juan Manuel Santos y lo avaló una Corte con mayorías impuestas por Santos, pero no goza de legitimidad. Y por eso no es tumbarlo, pero sí es hacer reformas profundas, porque es indignante ver unos violadores de niños en el Congreso dando cátedra, defendidos por el senador Barreras. Mi denuncia aquí es de forma, y fue una trampa, y tendrán que responderle al país por esta trampa de las 16 curules.